Iniciamos en el Facebook hace algunas horas atrás, pues hoy nos acompaña don Armando Alduzzi, que va a estar contestando preguntas, las preguntas que usted desee hacer a través del Facebook, así que desde ya le invitamos para que se pueda conectar ahí con el Facebook de Enlace y pueda hacer las preguntas que usted desee que don Armando Alduzzi responda. Así que hoy con un programa bien interesante. Roger. Muy bien, Adiel, gracias, y gracias a todos los hermanos que se conectan día a día con este programa, y también muy contento y expectante. Yo sé que con muchos hermanos siempre han deseado esa oportunidad de tener a alguien como el doctor Armando Alduzzi para poder contestar algunas inquietudes, interrogantes que uno siempre tiene, así es que aprovechar el día de hoy. ¿Cómo estás, Adiel, Roger? Saludar a todos nuestros hermanos, amigos, bendecirles en este día y bueno, a la expectativa de este programa. Con nada, César, don Armando, es un placer saludarles y hacerles el pase hasta Dallas. Y bueno, saludamos a ustedes allá en Costa Rica y a todos los que nos ven a través de la cadena Enlace. Qué gusto poder tenerles en este programa. Y como lo dijimos hace unas horas, se subió ahí, si usted tiene alguna pregunta para don Armando, nos gustaría que nos la haga. Bueno, hay más de 250 preguntas por todo lado y no sé cómo vamos a hacer, pero qué bendición tener a don Armando el día de hoy. ¿Cómo está, don Armando? ¿Cómo le ha ido? Bien, Juan, gracias por la invitación. Pues qué privilegio, qué gusto tenerlo. Tuvimos el privilegio, chamo. Saludamos también. Tuvimos el privilegio de almorzar ayer con la hermana Marta y Juanita y don Armando y yo. Y es bonito poder conversar con personas de tanto conocimiento. Yo quiero que usted hoy abra su mente. Recuerde que la mente es como el paracaídas, solo abierto funciona, ¿verdad? Hay mucha gente medio cerradito, ¿verdad? Y se estrellan. Pero hay que tener hoy la mente abierta. Hay cosas que don Armando va a decir hoy que a mí no sé si me parecen tanto, me parecen un 100%, me parece la mitad, pero hay que aprender, tenemos que aprender. Y más de gente tan estudiada, gente tan estudiosa como don Armando. Él es una autoridad en muchos temas de la vida. Y de hecho, estuve leyendo Juanita ayer, y qué bueno que está el libro. Don Armando nos regaló, don Armando, un libro. Dice Dios y la existencia del mal. Y aquí hay un montón de preguntas. Pero esto acaba de salir, don Armando. Esto La semana pasada. Sí, pero buenísima. Me decía Juanita, qué bueno está el libro de don Armando. Y bueno, nos ha traído 5 para obsequiar entre los televidentes. Así es que los que suban preguntas, y no se vale que suba Adiel, ni Ray, ni Roger, ni César. Ahí vamos a decir, trajo 5 para obsequiarle precisamente a Adiel. Que le escriba con mucho cariño para Rainier. No, pero vamos a obsequiar entre todos los que manden preguntas al Facebook o algún comentario que quieran hacer, pues con solo va a estar su nombre por ahí en el Facebook, ahí tiene la dirección en la pantalla. Pues con solo eso vamos a escoger, el próximo lunes quizás vamos a estar escogiendo uno. Y digo el próximo lunes por lo siguiente: hay tantas preguntas que tenemos. Le pedí a don Armando si podíamos tener 2 programas, no solamente el de hoy, sino aprovechar que él está disponible hoy para grabar un segundo programa que saldrá mañana. Así es que muchas de las preguntas que usted nos haga hoy van a salir mañana. Nosotros vamos a quedarnos después de este programa grabando el programa de mañana, porque don Armando sale del país precisamente mañana. Él no podría acompañarnos mañana, pero sí le ha dicho que él acepta grabar un segundo programa hoy. Así es que nosotros vamos a tener la bendición de grabar un programa después con todas las preguntas que nos entren, no solamente la posibilidad de que él pueda contestarla, porque hay muchísimas, pero también vamos a escoger a 5 personas. Él quiere obsequiar un libro a 5 personas entre todos los que nos llaman. Así es que bueno, entonces ya recuerden, la mente abierta. Vamos a escuchar. Una pregunta se hizo, don Armando, y yo quisiera que si usted pudiera comentar. Ayer se subió una pregunta al Facebook que si diezmaría o ofrendaría Jesús, si diezmó y ofrendó Jesús. Sí, es muy importante recordar que Jesucristo, para que fuera aceptado por el Padre para ofrecer el sacrificio perfecto, tenía primero que haber cumplido con toda la justicia que la ley o la Torá del Antiguo Testamento demandaba. Cristo no podía solamente llegar a la cruz y morir. Él tenía antes que haber vivido una vida justa, precisamente para que esa justicia nos fuera a nosotros imputada. Entonces, pues desde luego que si la ley demandaba el diezmo, ¿verdad? Jesucristo tuvo que haber cumplido absolutamente el 100% de la ley. O sea que todas las bendiciones de Deuteronomio 28, de ser cabeza y no cola, de prosperar en el campo, la ciudad, todas esas bendiciones Jesús tuvo que haberlas disfrutado. Claro. Porque Dios cumple su palabra, ninguna palabra cae a tierra, ¿verdad? Si uno es obediente en la palabra de Dios. Quiere decir que Él disfrutó de las bendiciones. Si no, no podríamos perseguirlo nosotros, porque si Jesús, el único que ha caminado sobre esta tierra, que fue perfecto, que nunca pecó,
si él no vio el fruto de las promesas, no lo vamos a ver nosotros tampoco, digo yo. Claro. Y ahora pues ya sabemos, ¿verdad?, perfectamente bien que bajo el Nuevo Testamento pues ya no es el diezmo, ¿verdad? Si en el Antiguo Testamento fue el diezmo, ahora es Dios nos da la libertad de que ofrendemos cada quien como propuso en su corazón. Ya el 15, el 20, el 50% y la generosidad, eso va unido siempre a la espiritualidad. Claro. Porque una de las manifestaciones de un cristiano que es espiritual es precisamente que es generoso. ¿Por qué? Porque el Dios que dio a su Hijo, nos dio a su Hijo para que nosotros tuviéramos una vida caracterizada en estar dando, no solamente de nuestra propia vida, ¿verdad?, sino todo lo que tengamos para la gloria de su reino. Y usted habla de que, bueno, porque hay y yo respeto de esto, de que hay en la Biblia, perdón, en la iglesia hay muchas personas que piensan que el diezmo es del Antiguo Testamento, muchos piensan que el diezmo todavía lo debemos de cumplir ahora. No veo tanto pleito como el homicidio, es de la ley, pero no veo a nadie defendiendo el homicidio ahorita, ni el adulterio, ni la fornicación. Claro. Pero, ¿verdad? O sea, como principios bíblicos que aunque eran de la ley, nadie dice ahora ya no hay que cumplirlo, ahora sí matémonos unos a otros. No, claro, desde luego que no, ¿verdad? Okay, bueno. Así es. Ok, Chamo, antes de entrar en materia, vos tenés ahí algo importante que tenemos que decir para este fin de semana. Para este fin de semana, Jonás, algo increíble, hermano, que está pasando en Estados Unidos es que de verdad hemos escuchado por muchas partes que hay un avivamiento que se está gestando aquí en Estados Unidos a través del pueblo hispano, y para nosotros es una honra y un honor de verdad participar con ministerios claves y en este país. Y hay un ministerio por allí muy importante que se llama Asociación Billy Graham. Creo que algunos lo han escuchado por ahí, un gran evangelista. Por décadas ha abordado el evangelismo y ahora su hijo está realizando en Estados Unidos la primera, hermano Alducin, la primera gran campaña evangelística, que ahora lo llamamos festivales, antes le decíamos campaña evangelística o lo que sea, ahora se llama el Gran Festival de la Esperanza de Franklin Graham, hijo de Billy Graham, en Los Ángeles, California. Va a realizarse este fin de semana. Aquí tengo un pequeño afiche del evento. Gran Festival de la Esperanza, un mensaje de transformación en Los Ángeles, California, el sábado y el domingo. Pero lo importante es que usted no tiene que viajar a Los Ángeles porque ya se puso muy caro el pasaje. Usted puede ir al canal Enlace Televisión o Enlace Juvenil, y allí se va a estar transmitiendo en vivo esta es la hora de Los Ángeles, así que aquí en Dallas es las 9 de la noche. Y en Venezuela será las 9:30 o lo que sea, y en Costa Rica ajusten sus horarios, pero en la noche se va a estar transmitiendo el sábado y el domingo un importantísimo mensaje, gente, y ahí tenemos a Daniel Calvetti. Todo va a ser en español. En español vamos a tener a Daniel Calvetti, va a estar Lily Goodman, va a estar una serie de líderes de alabanza y adoración, y también va a estar Franklin Graham con el mensaje evangelístico. Así que no se olviden de sintonizar Enlace. Esto es una primicia exclusivo solo por Enlace. Nadie más lo va a estar transmitiendo, Jonás. Ellos han acordado esta semana que no lo tenían pensado, pero solamente lo van a transmitir por televisión a través de Enlace y lo van a poner disponible a todo el continente. Así que espero que lo disfruten. Sé que va a ser de bendición. Invite a sus amigos que no conocen al Señor a ver este mensaje de inspiración y de fe y de presentación del Evangelio de Jesús a través de Enlace con Franklin Graham. Qué bueno. Así es que, hay muchas preguntas, y tal vez para entrar en materia, porque quiero como tal vez si pudiéramos tratar de llevar un orden, porque hay preguntas desde los ovnis, los dinosaurios, hay preguntas con respecto a cuando los ángeles, con respecto al libre albedrío de los ángeles, con respecto a que dice que no son ángeles caídos. Entonces, bueno, desde los demonios, de los ángeles caídos, hay preguntas de todo. Pero también vi una pregunta muy interesante con respecto a los que mueren. Dice que los que mueren se van al cielo o al infierno. Hay personas que dicen, bueno, ya están en el cielo, ¿verdad? Murieron, ya están en el cielo. Nadie dice, murió y se fue para el infierno. Uno no oye nada de eso, ¿verdad? En los entierros, ¿verdad? Todos van para el cielo, ¿verdad? Pero dice, ¿cómo van a estar allá ya si no ha habido el juicio final? Donde Dios dice, ya me imagino, usted va para allá, usted va para allá, usted va para allá, usted va para allá. Si no ha habido eso todavía, ¿cómo se dice eso? Bueno, cuando un cristiano muere, el juicio ya lo llevó Cristo en la cruz del Calvario. Dice la Biblia, ¿verdad? Ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros morimos, ya el juicio por la culpa de nuestros pecados la llevó Jesús al pagar con su sangre por nuestros pecados. El momento en que un cristiano muere, dice la Biblia que nos vamos inmediatamente a la presencia de Dios. 2 Corintios 5, 1 de Pedro capítulo 1, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. Ahí va a haber una época, ahorita el apóstol Pablo se encuentra en el cielo, pero después de que Cristo venga y regrese en segunda venida para establecer su reino milenial, va a haber un juicio que se llama en Romanos 14, 2 Corintios 5, 10, el tribunal de Cristo.
En el tribunal de Cristo, el cristiano no va a ser juzgado conforme a el pecado, porque ya Cristo lo juzgó en la cruz. Vamos a ser juzgados conforme a nuestras obras. O sea, es el otorgamiento de recompensas o la pérdida de recompensas. Pero realmente nosotros vamos a vivir aquí, el cielo va a ser aquí en la tierra. El cielo ahorita es un periodo temporal, donde mientras Jesucristo regresa y viene el juicio del tribunal, vamos nosotros a estar temporalmente en el cielo. Pero cuando Cristo regresa, repito, vamos aquí, Él va a establecer, conforme a la profecía de 2 Samuel 7, al rey David, va a establecer su reino aquí, principalmente físicamente, espiritualmente, aquí en la tierra. Entonces aquí vamos a vivir ya y reinar con Él durante 1000 años. Entonces, es el juicio que piensa don Armando, que el juicio entonces, este final es para la recompensa, no para aducir. Correcto. Porque ya Cristo él llevó en la cruz. Exacto. La Si victoria. uno no cristiano muere, inmediatamente desciende al centro de la tierra, donde se encuentra el Hades o el Gehenna en el griego, que es el infierno, para esperar, Apocalipsis 20, del 11 al 15, el juicio del gran trono blanco, donde Dios demostrará a los que no recibieron a Cristo la justicia que Él manifestó en la cruz y que no aceptaron, y donde ellos van a escuchar, ¿verdad? Ya puestos de pie, no va a haber oportunidad que nadie se hinque, el juicio final, donde se van a abrir los libros y se les va a demostrar que a través de sus obras van a ser lanzados a la muerte segunda, que se llama el lago de fuego. Jonás, Ok, yo allá, quisiera, muchachos. sí, Sí. yo quisiera nada más agregar a esto porque tengo una pregunta. Porque he escuchado, y aún dentro de un cierto grupo de la iglesia, que habla de que hay almas que pueden, como que, por decirlo así, como que escaparse del infierno y que son como fantasmas. ¿Será eso cierto? O sea, ¿se puede uno escapar del infierno o quedarse ahí como en un limbo? ¿O se está o en el cielo o en el infierno? Pero, ¿qué es lo que la gente llamaría fantasmas, verdad? Como almas que andan ahí. Bueno, eso se encuentra en 2 de Pancho 3.1. Hay tantas cosas que están en el aire y que tantos falsas profecías y falsos maestros están enseñando, que están introduciéndose a la iglesia. La Biblia dice claramente en Hebreos 9:27 que está establecido a los hombres que muramos una sola vez y después el juicio. La Biblia no habla de ningún estado intermedio. La Biblia habla que en el momento de la muerte o nos vamos al cielo o al infierno. No hay ningún estado intermedio como purgatorio o almas. En segundo lugar, la Biblia nos menciona que ninguna alma de ningún muerto se encuentra en pena o como fantasmas. Estamos recluidos, repito, o en el cielo o en el infierno. Las únicas almas o espíritus que están vagando en el espacio son los espíritus demoníacos o los ángeles de Dios. Bueno, ¿tienen preguntas allá? Sí, señor. Tenía aquí una consulta que viene de Israel, pero de Israel Ramírez, dice que nos escribe. Propiamente, voy a leer el texto que él menciona aquí, porque está hablando de Apocalipsis 22:2. Dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y él, don Israel Ramírez, pregunta sobre el texto. Y dice que si es literal o simbólico el árbol y los frutos y las hojas para la sanidad de las naciones. A ver qué podemos hablar de esto. Bueno, el árbol de la vida se presenta en la Biblia al principio, en el libro del Génesis, y al final. Y esto es muy interesante, porque se presenta al principio cuando no había pecado. Y se presenta al final cuando ya no existe el pecado tampoco. En otras palabras, lo que Dios nos está dando a entender es que tanto, ¿verdad?, con pecado o sin pecado, no somos dioses ni nunca seremos dioses. Siempre vamos a depender de Él. Y el árbol de la vida, al cual vamos a tener que tener acceso al final, nos está demostrando que durante toda la eternidad vamos a continuar dependiendo de la vida que Dios nos da. ¿Y será tipo de Cristo? ¿Será tipo este árbol de la vida? ¿Será tipo del Señor? Claro, porque Jesús dijo que Él era la vida, Él era la personificación de la vida. La vida fue manifestada y la vimos y la palpamos con nuestras manos, dice 1 Juan, el apóstol Juan. Ok. Otra pregunta ya en Costa Rica. Sí, aquí tengo una, dice Carolina. También me gustaría saber cuáles son las señales de los falsos profetas, pero con fundamento bíblico, sin aforismos personales, dice Carolina Fajar. Bueno, básicamente un falso profeta es una persona que pronuncia una profecía supuesta y no se cumple. Dice en Deuteronomio capítulo 18, el 1 al 8, que cualquier persona que hable en el nombre de Dios y la profecía no se cumpla,
es clasificado como un falso profeta. A través del tiempo hemos visto nosotros como David Koresh, Jim Jones, Jan Dixon, una mujer que profetizó supuestamente la muerte del presidente Kennedy en los 60s y que 2 semanas antes de que lo asesinaran aquí en Dallas, se cumplió exactamente como esta supuesta profetisa dijo. Entonces se le consideró aquí en Estados Unidos a esta mujer, Jim Dixon, como una profeta de Dios. Sin embargo, las profecías que ella comenzó a pronunciar después de esto, ninguna se cumplió. O sea, que la ley de Deuteronomio es que se tiene que cumplir el 100%. Wow. Y lo mismo pasa con las profecías de Nostradamus y con todos los que se han considerado, Charles Russell, que fundó la secta Los Testigos de Jehová, dijo que en 1914 iba a acabarse el mundo, que en 1892, y nos damos cuenta a través de estos falsos cumplimientos que esas personas están clasificadas como falsos profetas. Y los que dicen, porque también hay uno, he escuchado que algunos, no, yo soy Jesús, yo soy el Mesías, esos también califican, eso es peor, es igual, porque hay unas personas por allí que andan diciendo, ¿verdad? Ya claro. Hemos visto, creíamos que va a decir eso es una locura, pero ahora hemos visto algunos personajes que salen diciendo... Esos personajes no son tan peligrosos, porque inmediatamente los detectamos, ¿verdad? Que tienen que estar totalmente una insanidad mental. Pero los peligrosos son los que están dentro de los que militan y dicen ser cristianos, como ahora el 21 de mayo Harold Camping, que dijo que el 21 de mayo se acababa el mundo. Y esta es la 4ª vez que se equivoca el Señor. Pero el problema y el peligro está que él dice que es cristiano, ¿no? Y miles de cristianos creen que él es cristiano cuando ya ha hecho 4 profecías que son falsas. Entonces, el Señor supuestamente está afectado de sus facultades mentales. Ahora, también, no sé, pregunto yo, porque habemos muchos cristianos equivocados. Claro, exactamente. O sea, que no son falsos profetas. Que no son falsos profetas. O sea, creo que todos nos equivocamos. ¿Quién cristiano no se equivoca, verdad? Pero sí, y habemos cristianos, algunos cristianos que andan buscando el libro de Panchito. Estaba buscando aquí. No, el libro de Pancho era. No es cierto, estamos bromeando aquí. No, pero digamos, pueden haber cristianos desequilibrados mentalmente, hay cristianos desequilibrados emocionalmente, hay cristianos desequilibrados bíblicamente. Jim Jones, en 78, pues profesaba ser cristiano y se llegó a Mira la Guyana. David Koresh, aquí en Waco, Texas, se profesaba también, dice que era de nuestras filas, pero dice la Biblia que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido en la verdad. Claro. Salieron para que se manifestara que la iglesia está sembrada entre cizaña y de trigo. Bueno, ok, allá en Costa Rica. Sí, yo tengo una pregunta muy interesante que creo puede ir relacionada con el libro que acaba de publicar el pastor Armando Alducin. Dice Minor Cruz, hace una pregunta sobre el pasaje de Levíticos 16 del 8 al 10 que lo voy a leer aquí. Bueno, desde el 7, después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. La pregunta de Minor es ¿qué representa Azazel? Si era un demonio, ¿por qué soltaba el cabrito al desierto? ¿Qué era para que se lo comiera Azazel en el desierto? ¿Qué representa Azazel y qué conclusiones de este pasaje, don Armando? Bueno, este es un cuadro muy, muy claro y específico acerca de la expiación. Y claro que Azazel no representa al demonio ni a Satanás. Esto representa las 2 fases de la muerte de Cristo. La palabra Azazel significa, en primer lugar, viene del prefijo AZ en el hebreo, que significa cabra. Y Azal en el hebreo significa escapar o dejar libre. Entonces Cristo no solamente muere por nuestros pecados, pero pregunta, ¿qué hubiera pasado si Cristo solamente muere en la cruz y no resucita? Entonces era necesaria la resurrección para saber que nuestros pecados habían sido verdaderamente llevados en su cuerpo y que se nos garantizaba no solamente el perdón, sino también la vida eterna y nuestra propia resurrección. Entonces Azazel, al dejar libre este chivo macho cabrío suelto, muestra cómo Cristo llevó nuestros pecados, muere primero el que es rociada la sangre, el matan, el chivo cabrío que matan, y el que es suelto, Azazel, representa la resurrección, o sea, Cristo fuera del campamento, sufre por nosotros y lleva nuestros pecados lejos de Dios. Qué bueno. Dice Anelis, parece que dice que Brizuela, dice, Dios les bendiga. La pregunta, si nosotras, las cristianas, que usamos pantalones, zarcillos,
y nos pintamos, y nos arreglamos, y nos cortamos el cabello, escucharemos la trompeta. ¿Será que nos vamos en el rapto el día de la iglesia? Favor, la cita bíblica, el versículo, por favor, y todo por favor, porque nos juzgan y según ellos no somos cristianas. Dígamelo todo, cuéntamelo todo, como dice, porfa, dígamelo todo. Chamo siempre dice, cuéntamelo todo, ¿verdad? Estoy en una agonía. Dios los bendiga. Amén. Bueno, aquí hay dos cosas muy importantes. Una es caer en el legalismo y otra es muy importante ver qué es el propósito detrás de los mandamientos de Dios. Uno de los consejos que les damos a las mujeres es que, si no lo sabían, las tentaciones a nosotros los hombres nos entran por los ojos. Entonces, si nosotros vemos a una muchacha que se dice cristiana y se viste con pantalones que parece se los metió con grasa de carnero y camina apretada y pues realmente trae el escote hasta por acá, ¿verdad? ¿De qué nos habla? Que esa muchacha quiere que las vistas de los hombres se puedan concentrar en su cuerpo. Y eso, pues, Dios la Biblia dice que la mujer es una ayuda idónea, no una tentación idónea. Entonces es importante que la mujer entienda esto. Ahora, en todas nuestras iglesias tenemos muchachas que se acaban de convertir, que tardan 6 meses, tal vez un año, en entender la forma como una mujer cristiana debe de vestirse. Y ahí nos debemos ser los pastores pacientes, ¿verdad? Y nosotros hemos recibido en nuestra iglesia prostitutas que a los 2 o 3 meses se siguen vistiendo igual y ahí ya le llamamos la atención. Mira, Dios quiere que te vistas de esta manera para que tú puedas tener eres una embajadora de Cristo y los hombres no solamente concentran la atención en tu cuerpo. Entonces el hecho de que muchas mujeres se pongan aretes o pantalones no significa que no son cristianas. Posiblemente son ignorantes o no han entendido claramente la sabiduría que se encuentra detrás de los mandamientos, que las mujeres pues deben de vestirse con feminidad. Pero para don Armando, digamos, ponerse aretes las mujeres o maquillarse. La Biblia dice, ¿verdad?, que no se vistan como árboles de Navidad. 1 Timoteo capítulo 2, ostentosamente, que llame la atención. Pero lo mismo está, ¿verdad? Una mujer que no se pone nada va a parecer a las momias de Guanajuato. Y una mujer que se vista demasiado ostentosa, ¿verdad?, va a parecer árbol de Navidad. Ajá. O sea, ni momia de Guanajuato ni árbol de Navidad. Ni muy, ni tanta, ¿verdad? El balance y el equilibrio es lo importante en la vida. Sí. Pastor, pero ahora hay también, de hecho, hemos estado pensando aquí ponernos unos zarcillos para estar a la moda, ¿verdad? Porque Enlace Juvenil ya nos dijo nada que estaba pasando en Enlace Juvenil de nosotros, ya no era para nosotros. Entonces, pero para hacernos pensando ponerte solo uno. Uno solo. O sea, hay muchos muchachos también que veo en las iglesias y hay pastores inclusive que veo que están como también, porque no solamente las muchachas ahora también está como que muy de moda ponerse hasta aretes y cosas, los muchachos, pero largo, que antes era pecado, que también. Caemos en lo mismo, ¿verdad? O sea, un muchacho se puede poner un arete y yo no le encuentro ningún problema. Pero sí encuentro un problema cuando ya se ponen en la cara y se ponen 3 o 4 en la oreja, etcétera, etcétera, donde, ¿verdad?, ya nos habla, ¿verdad?, que pues ya, porque puede crear adicción también eso. Igual que los tatuajes pueden crear adicción. Entonces yo conozco muchos cristianos muy consagrados que van a estar con nosotros en el cielo, que traen un arete, ¿verdad?, que traen un tatuaje, y yo no le encuentro ningún problema en eso. Pero eso que ya se pinten todos los brazos y toda la cara, ¿verdad? Entonces siempre la tendencia es los extremos. Nos vamos a los extremos sin entender que, dice la Biblia en Corintios, Romanos 14, que cada quien esté convencido en su propia mente. Entonces hay muchas que se ponen un arete y hay otras personas que comen y están así de gordos. Entonces, ¿con qué derecho criticas a que tienen arete cuando tú tienes el problema de la gula? Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no caer en el legalismo. Wow. Muy bien, eso me gustó lo de gordo. Pensé que andaba preguntando que dónde vende ¿qué es la manteca la manteca de ¿cómo que la cosa? Bueno, dice, vamos a ver, que Alesiane, dice doctor Armando Alducin, dice en Hebreos del 7 al 10, habla sobre el sacerdocio Melquisedec. ¿Cuál es su historia y quién es Melquisedec? Tema muy interesante porque esto en las reuniones que tenemos a veces los miércoles, casi siempre ha sido tema de discusión muy interesante. Bueno, a ver qué piensa don Armando Alducin sobre este tema. Melquisedec, indudablemente, sin ningún lugar a dudas, es un tipo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el solo nombre significa Rey de Justicia, que es un título que se ha aplicado solamente a Cristo. En segundo lugar, no podemos equivocarnos porque dice que no tuvo antecedentes, o sea, Melquisedec es un personaje en Hebreos 7 eterno, ¿verdad? Sin pasado ni futuro, y el único personaje eterno es Dios.
Entonces, Melquisedec es un tipo de Cristo presentándose delante de Abraham y recibiendo los diezmos de parte de Abraham, porque Jesucristo representa el sacerdocio según el orden de Melquisedec, o sea que es el sacerdocio eterno. Entonces, gracias a este sacerdocio, después de que fue abolido el sacerdocio levítico, ahora estamos bajo el sacerdocio de Cristo, el cual vive para interceder por nosotros. O sea, que fue antes de Leví y fue después de Leví. Exactamente. Y no tuvo tiempo, fue siempre. Claro. Y eso nos demuestra lo que me preguntabas hace un momento. Melquisedec, antes de que se estuviera la ley de los diezmos, él ya recibe el diezmo, sin que se hubiera establecido eso. En periodo de la gracia, digamos. Sí, se llama un periodo de gracia. Claro, definitivamente, ¿verdad? Porque desde Adán hasta la ley, ¿verdad? Pecaron y la ley no fue aplicada porque no estaba hasta el monte Sinaí dada el otorgamiento de la ley. Pastor, y eso no fue como que un año después se escribió la ley, pasaron muchos años, ¿verdad? O sea, eso fue como que años antes de la ley. Siglos antes de la ley ya se registra en la palabra, en la Biblia luego, que esto se hizo en la palabra allí, en la Biblia, como el quise. Sí, que desde el momento en que nosotros nacemos con la avaricia ligada al corazón, con la codicia. Y cuando Dios nos dice acerca del diezmo o de ofrendar, nos está mostrando que Él no necesita nada, Dios es el dueño del oro y la plata, pero es una forma en la que nosotros comenzamos a despegarnos y a confiar y a depender de Él para entender eso, ¿verdad? De cada 100 pesos nos dice, bueno, dame 10 pesos Dios, y esos 10 pesos se los damos a Dios y Él nos bendice el 90% que nos queda. Si no le damos a Dios lo que Él nos pide, no puede bendecir lo que nos queda. Entonces lo que Él quiere es bendecirnos y desligarnos y tratar de desarraigar entre nosotros ese pecado de la avaricia que en Colosenses 3 se llama idolatría. Una pregunta más, y esta la hago yo. Podría ser, puede ser, o podrías considerar, o pensabas que aparte de ser tipo, que nadie discute de que Melquisedec es tipo de Jesús, yo me inclino a pensar que no solamente hay una tipología ahí, yo me inclino a pensar que hay una cristofanía ahí, ¿verdad? Hay personificaciones del Mesías donde él se hizo, se llaman cristofanías, ¿verdad? Teofanía. Pero es que hay un concepto, y lo tengo en una de las Biblias de estudio mío, donde se habla de la cristofanía, ¿verdad? O sea, o el Mesías preencarnado. No tanto Dios el Padre, sino el Mesías preencarnado. Entonces, pudo haber sido el Señor mismo tomando una figura de hombre. Claro, definitivamente. Bueno, tanto la cristofanía como la teofanía, ¿verdad? Pues es Dios, ¿verdad? Las tres personas de la Trinidad son Dios, son la esencia divina. Entonces, definitivamente se puede hablar de una cristofanía también. Así es. Pero para los televidentes, especialmente muchos nuevos creyentes, jóvenes, como dicen aquí, que somos jóvenes que nos están mirando, que tal vez no saben mucho del tema, ¿puedes detallar un segundo nada más? ¿Qué es eso de tipo, Cristo, o sea, tipo de Cristo, cristofanía y teofanía? ¿Cómo es la cosa allí? Porque se aparece mucho en la Biblia y muchas veces... Sí, caso de el que se le... El ángel. Parece el ángel dijo... Él no manúa, pero digamos, cuando se le presenta, y danos tu nombre, y él dijo, ¿por qué preguntan? Es admirable, sabemos que aquí... Pelé, el admirable. ¿Verdad? Sabemos que aquí era una cristofanía también, entre otras, ¿verdad? Pero... Sí, bueno, dicen Colosenses 2, 16 y 17, que todas las cosas que pertenecían al Antiguo Testamento, los sacrificios, los tipos, los sabbats, los descansos, eran sombras solamente de la esencia que es Jesucristo. Entonces, en el Antiguo Testamento se llaman tipos, o sea, figuras o símbolos de la realidad que Jesucristo vendría a cumplir. Cristo es el antitipo de todas las fiestas, de todos los Shabbats, de todas las ofrendas del Antiguo Testamento. Entonces, cuando la Biblia habla de tipos y antitipos, tenemos que entender eso, lo que acabas de decir tú acertadamente, César. Cristo es la respuesta y la figura representada en el Antiguo Testamento de todo lo que prefiguraba su venida. Jonás, de meter más preguntas allá. Sí, yo quisiera, con esto que está diciendo don Armando, a mí me salta una pregunta que me la he hecho varias veces y que creo que puede también ayudar a mucha gente. Si Cristo es el antitipo de todo lo que vemos en el Antiguo Testamento, las fiestas, habla de que Jesús es nuestro reposo, ¿verdad? Hablando del Shabbat y todo esto. El cristiano hoy que ha aceptado a Cristo en su corazón debe guardar las fiestas, la normativa que vemos en la Torá sobre el día de reposo, sobre la Pascua, sobre, ¿verdad?, la circuncisión, etcétera, etcétera, o ya en Cristo, como Cristo reunió todo eso y era el antitipo, ya al recibir a Cristo,
hay, por decirlo así, un cumplimiento en nosotros de toda esa reglamentación que estaba en la ley? Claro, Adiel, Cristo cumplió el 100% de todo lo que la ley demandaba a nosotros, porque el maldito es el que está bajo la ley. Entonces Cristo cumple la maldición de la ley en nuestro lugar, y todas las fiestas que deberían de guardar, tú hiciste esta palabra importante, guardar, porque así la ley demandaba, Cristo lo cumple. Entonces ahora el cristiano no tiene por qué guardar ya eso. Ahora es muy importante también recordar esto. Sí podemos hacer una representación, por ejemplo, de una fiesta. En nuestra iglesia en México muchas veces representamos la fiesta del Sukkot, pero no estamos guardando la fiesta del Sukkot, sino hacemos una representación de lo que era el Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, para que los cristianos sepan cómo era esa fiesta, pero sin que estuviéramos nosotros observándola porque así lo demanda la ley, sino solamente como una representación teatral de lo que era la fiesta del Sukkot. Pero ningún cristiano está obligado a eso. Ahora bien, los judíos que se convierten a Yeshua Mashiach o que aceptan a Cristo como el Mesías, y ellos quieren seguir guardando eso, nosotros no tenemos ninguna objeción porque ellos lo sigan haciendo, ¿verdad? Ellos lo pueden seguir haciendo, pero no nos pueden a nosotros obligar a judaizarnos, a que nosotros los gentiles, ¿verdad? Aunque ya no somos gentiles, Romanos 2, porque gentiles, el judío es aquel que tiene el cambio de corazón, no podemos ya guardar eso. Pero si ellos lo quieren hacer, no tenemos ninguna objeción. Pero que nadie nos obligue ni nadie nos diga que tenemos que guardar el Shabbat o que tenemos que guardar estas fiestas, porque todo eso fue de lo que Cristo nos liberó. Esto lo explica Gálatas capítulo 5. Don Armando. También hay iglesias. Perdón. Pudiera haber iglesias que... Sí. Sí, es que hablando un poquito del tema ese, hay dos preguntas que vienen aquí al Facebook muy relacionadas. Dice un hermano Enrique, dice, bendiciones. Una pregunta, ¿está bien que practiquemos las tradiciones judías? Y después Jessica también pregunta, hace días estoy dando vueltas en mi cabeza, ¿por qué nosotros celebramos el Día del Señor el domingo y en el Antiguo Testamento se celebraba el sábado? Y era santo y de descanso. ¿Quién lo modificó? Bueno, es importante recordar lo siguiente, el Shabbat fue dado al pueblo de Israel, o sea, que ellos guardaran el séptimo día. Cristo resucita el domingo, el día de Pentecostés es el domingo, y los apóstoles en el libro de los Hechos, y en 1 Corintios 16, enseña que el primer día de la semana es cuando ellos lo guardaban. Entonces, ahora ya no es importante, ¿verdad?, y entender eso. El número 7 fue dado a los judíos, el número 8, que es el octavo día o el primer día de la semana, es dado a la iglesia. ¿Por qué? Porque ahora estamos en un periodo maravilloso en el cual nosotros somos libres de la ley. Ahora, cuando alguna persona llega y me dice que ¿por qué no guardo el sábado? Yo le digo, mira, el cristiano guarda el domingo, guarda el sábado, el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, o sea que les ganamos, ¿verdad? Porque Cristo dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y yo los haré descansar. El cristiano descansado, dice Hebreos 4, nuestro Shabbat es Jesucristo. Entonces ahora no hay un día específico que tenemos que guardar como obligación. Guardamos el domingo en el sentido que nos reunimos como asamblea para adorar a Dios, para oír la palabra de Dios, pero si tú trabajas, por ejemplo, en un hotel el domingo, pues Dios no se va a enojar que descanses el lunes, ¿verdad? Lo que sí es importante es el descanso físico 6 por 1, no importa cuándo, pero siempre y cuando sea un día a la semana. Pero no hay un día específico en el que se nos obligue ya, bajo el Nuevo Testamento, descansar. 6 y 1. 6 por 1. Porque criticamos al que no descansa 1, pero todo el mundo trabaja 5. ¿Verdad? 6 por 2, 5 por 2. 5 por 2. Yo creo que debería ser 6 por 1. Qué goleada. Yo creo que debe ser. Yo creo que debe ser 5 por 2. Pero sí, Pero 6 y 1. Perdón. Lo que decía yo era que, otra vez, hay algunas iglesias que no son mesiánicas, que no son de ninguna o otra, cualquier denominación, y pueden decidir honrar o celebrar, como dicen ahora, algunas de las fiestas o algunas de las tradiciones judías, siempre y cuando no sea impositiva en los feligreses, o que no, tú tienes que hacer el sábado. Para salvación. Si no, para salvación, o si no, tienes que estar fuera, estás pecando. O sea, eso puede ser también, y lo respetamos y lo aceptamos, porque también puede pasar eso. Definitivamente, ¿verdad? Dice claramente aquí en el libro de los Gálatas, estemos pues firmes, Gálatas 5.1, en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estemos otra vez sujetos al yugo o bajo el poder o bajo el control de la esclavitud, que es lo que la ley demanda. Entonces, Cristo nos vino a ser libres, ¿verdad?, de todas estas cosas que tenían que cumplir, porque Él ha cumplido en nuestro lugar. Qué bueno, qué excelente. Okay. Dice aquí, dice la Biblia que después del milenio y haber sido arrebatados, el diablo engañará a muchos. Entonces, si yo no voy en el rapto, que si aún no tengo asegurada la eternidad, ¿o cómo está eso? Capernaum Vázquez. Bueno, también es interesante
entender que después del arrebatamiento de la iglesia va a haber miles de convertidos aquí en la tierra. Si no, pues a quienes les va el anticristo, a quienes va a asesinar o a quienes les va a cortar la cabeza el anticristo. Entonces va a haber muchas personas, me imagino yo, que cuando ven el arrebatamiento, que iban a nuestra iglesia o a la iglesia X y que al ver que verdaderamente era verdad que desaparecimos millones de personas del planeta Tierra, se van a convertir. Pero eso no implica que si pierdes el rapto, estés perdida por toda la eternidad. Doctora, que hay una preguntita difícil aquí que yo considero, pero ¿qué pasa? Aquí dice Karen Maldonado, ¿qué pasa con aquellos que se pusieron el chip? Me imagino que es ese de la bestia y tal, que es el 666 o aquello, y después de eso se convierten al cristianismo, o a los que se cambiaron de sexo. ¿También hay oportunidad para ellos? ¿Y por qué hay oportunidad para ellos? Bendiciones al pastor Alducin y a su familia, ministerio, a su familia. Bueno, ahorita es muy importante también recordar que hay placas que encontramos en la calle que dicen el 666. Hay nombres como el de Gorbachov, que es el 666. Y esto no significa que estas personas ya estén marcadas. Entonces, la marca del anticristo es algo del corazón, aunque va a ser física en la mano o en la frente, pero es algo que una persona que acepte esa marca es porque ya decidió en su corazón rechazar totalmente la gracia de Dios. Entonces, el hecho de que una persona ahorita le aparezca un chip o tenga un 666 no implica que va a estar condenado. Ahora, en segundo lugar, el pecado imperdonable no es el transexualismo, ¿verdad? Ni el homosexualismo ni el divorcio. El pecado imperdonable es rechazar la gracia de Dios. Hechos 7, 51 y 52, que fue el pecado que cometieron los fariseos, rechazar las obras de Dios por la gracia que Él nos ha dado en Jesucristo. Entonces, un transexual, un homosexual, ¿verdad?, no están condenados eternamente. Ellos tienen la oportunidad de recibir porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. ¿Tienen allá más preguntas? Sí, yo tengo una pregunta tal vez para cambiando diametralmente de tema, pero que es muy interesante. Nos vamos a meter en el tema de los ángeles y los demonios. Dice Giovanni, mi pregunta para el pastor Armando. ¿Los demonios, pregunta, no son ángeles caídos? ¿Son ángeles caídos? ¿Será que fueron una creación previa a la raza humana? ¿O eran los habitantes de este planeta gobernados por Satanás antes de que Adán y Eva fueron creados? Creo que está preguntando por esos ángeles caídos que después vemos que se juntaron con las hijas de los hombres y procrearon esa generación de gigantes. ¿Quiénes eran? ¿Eran ángeles, demonios? ¿De dónde salieron? Bien, aquí quiero aclarar y explicar algo muy, muy importante y muy interesante. Dentro del cristianismo hay dos perspectivas. Una es la de la antigua tierra y otra es la de la nueva tierra. Todos los que forman parte de creer que la tierra tiene solamente 6,000 años fueron objeto de burla y persecución por parte de los ateos, porque de acuerdo a los fósiles de arqueología está demostrado científicamente, esto es científico, que la Tierra tiene aproximadamente 10 a 13 billones de años. Entonces comenzaron a atacarnos y a decir que cómo era posible que nosotros sostuviéramos que la Biblia enseña que la Tierra tiene 6,000 años y el hombre también. Sin embargo, esto no es lo que la Biblia enseña. La Biblia sí enseña, de acuerdo a las genealogías, que el hombre tiene una aproximación de 6,000 años en el planeta Tierra, pero el planeta Tierra tiene en existencia hace billones y billones de años. Y si vamos a Isaías 14, Ezequiel capítulo 28, nos habla Job capítulo 38, que los ángeles buenos todavía no caían, cuando Dios estaba formando la tierra, ya estaban ellos presentes, ¿verdad? Y se regocijaban en la creación de la tierra. Entonces, cuando yo tengo encuentros con mis hermanos, que yo respeto, que creen que la tierra tiene 6,000 años y que los ángeles fueron creados dentro del periodo de 6 días, la pregunta de los 64,000 pesos es la siguiente: ¿en qué día fueron creados los ángeles? ¿Por qué? Porque cuando Adán estaba ya en el 6º día en la tierra, ya Satanás era un ángel caído. Sí. Entonces, la Biblia claramente nos muestra, a través de muchos pasajes, que esta tierra fue habitada antes que nosotros, no por seres humanos, pero precisamente la Biblia habla de ángeles caídos y demonios. Y la palabra ángel caído y la palabra demonio, tanto etimológicamente como experimentalmente, son dos criaturas enteramente diferentes. Desgraciadamente le hemos llamado a los ángeles caídos demonios y a los demonios ángeles caídos. Y los ángeles son los principados y las potestades, los demonios son los soldados rasos, las huestes espirituales que menciona claramente Efesios capítulo 6, versículo 12. Entonces ahora, los ángeles no entran tampoco en el ser humano. Los que entran en el ser humano y los poseen son los demonios. Los ángeles controlan desde la estratosfera, ¿verdad? Dice en Efesios capítulo 2:1 que se le llama el príncipe de la potestad del aire y energetizan mentalmente a los seres humanos. Pero es muy diferente la experiencia y la actitud y la conducta de los ángeles caídos
y de los demonios. Son dos criaturas enteramente diferentes, con diferentes funciones, que ya existían antes de que el ser humano fuera creado. Ya vamos a volver aquí a la creación, al tiempo cerca de la creación, parece, por una pregunta que tiene Olga Lucía Vargas Parra. Pero hablando de los 6 y 1, Dios también trabajó 6 y reposó 1, ¿verdad? Creo que también el séptimo día de alguna forma es tipo del Señor, pues es nuestro reposo. Aunque el séptimo día no ha terminado para Dios, no se puede considerar de 24 horas el séptimo día. Él, ¿verdad?, descansó de su creación y no ha vuelto a crear nada. La única nueva creación que existe somos nosotros. El que está en Cristo, nueva creación es. Ahora solamente Dios está sosteniendo la creación que Él originalmente creó. Por eso yo digo que pues si será tipo también, porque qué bonito saber que él emprende un trabajo y Él reposa su trabajo en el Mesías. Él reposa su trabajo en el Señor, en su Hijo. Bien. Descansa su trabajo. Yo hago mi trabajo y descanso, que ese esfuerzo yo lo descanso en el Señor. Claro. Y es así hizo el Señor como un ejemplo. Claro, para por todos. eso el séptimo día no se puede considerar de 24 horas. El séptimo día es eterno. Bueno. Porque era un tipo de que cuando el cristiano entra al séptimo día, fuimos creados en el sexto día, ese número hombre. Pero cuando entramos al número 7, que es el de la totalidad o perfección, entramos al descanso. Qué bueno. Y solo los cristianos hemos entrado al reposo de Dios. Bueno. Olga Lucía Vargas Parra, esta es un poquito larga. Dice, primeramente, hacer extensión mi saludo y bendición a ustedes y al maestro Aldusi. Doy gracias a Dios por toda esa disposición y sabiduría para transmitir a mi espíritu todo conocimiento de Dios y sus estatutos a través de su palabra. Mi pregunta es, si en el principio Dios creó a Adán y a Eva y estos a su vez procrearon a Caín y a Abel, ¿cómo es que tan solo existían ellos, tan solo existían ellos en la faz de la tierra o paraíso en Edén hasta ese momento? Luego de que Caín mató a Abel y Dios lo destierra y este parte a la tierra de Nod. He aquí el meollo de mi pregunta, que jamás nadie me ha respondido. Estamos en Génesis 4, 14, 16 y 17. Dice, ¿de dónde pues es que sale esta mujer? A quien conoció y luego concibe y dio a luz a Enoc. Y se entiende que era en el principio. Estos eran los únicos seres que habitaban la faz de la tierra. Amo y siempre anhelé esta oportunidad y cuanto más poder preguntarle al doctor Aldusi muchas cosas de esas de las cuales habla la palabra de Dios. Desde que miro sus alocuciones y programas, dice desde Colombia, le doy mi más sincero agradecimiento, bendición, un gran abrazo. Sí, tenemos que entender que una vez que Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel y muere, Caín mata a Abel, Caín es desterrado totalmente, y en Génesis capítulo 5, versículo 3 y 4, la Biblia dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. La respuesta es, ¿con quién se casó Caín? Con una de sus hermanas. Entonces, hasta la ley no fue dada el mandamiento de que no podía haber relación ni siquiera entre primos hermanos. Entonces, era necesario al principio que se casaran entre hermanos para que la raza humana fuera procreada. Entonces, Caín, ¿verdad?, se casó con una de sus hermanas. En este sentido, don Armando, pregunto, aquí me salta bien la pregunta, porque ahora entendemos por la ciencia que si hay casamiento entre consanguíneos, hay problemas que vienen a darse genéticamente, incompatibilidad y muchas enfermedades. ¿Será que, pregunta aquí, ¿será que Dios en ese principio, para que se pudiera poblar la tierra, permitió que no hubiesen problemas de este tipo, ¿verdad? Hasta que Él dio la ley y dice, no, ya de aquí en adelante ya no se casen entre ustedes porque van a venir problemas. O sea, en ese principio no se daban esos problemas genéticos que hoy vemos al ver casamientos entre primos, familiares, hermanos, tíos, etcétera, etcétera. Claro, recordemos que, ¿verdad?, a través del conocimiento la ley es el pecado. Entonces la ley nos da a conocer el pecado. Mientras llega un indito aquí a la ciudad de México, aquí a la ciudad de Dallas y hace alguna cosa que va en contra de la ley y lo para una patrulla de policía, el policía le va a decir, bueno, que no sabe usted que sus necesidades no las puede hacer usted en la calle, ¿verdad? Que se haga pipí, por ejemplo, ahí en la calle. Y el indito le dice, pues no, patroncito, ¿verdad? Pues yo no sabía. Entonces el policía ahí tiene dos opciones, actuar conforme a la justicia o conforme a la misericordia. Entonces es importante ver que antes de que la ley se diera, no era pecado las relaciones sexuales familiares, pero ya en Levítico capítulo 18 hasta el capítulo 20 ya se establece claramente que no puede haber relaciones sexuales ni matrimonios entre
hermanos, ni entre primos, ni segunda ni tercera generación. Y hay una enfermedad que se conoce como la hemofilia, que precisamente es una consecuencia de ese pecado. Ya. Bueno, y aquí cabe lo mismo que estábamos diciendo con respecto al diezmo. Muchos dicen que eso era de la ley. Bueno, ahora no veo discutiendo a gente también con respecto a que se pueden casar varias veces, tipo de vida de Jacob, ¿verdad? Que tenía 4 mujeres en su vida. Ahora no, yo eso no se discute. Dice Cristina García, dice, eso del diezmo y lo del metal cristiano, en verdad nos interesa mucho a los jóvenes. ¿Y qué opina de la gente que dice haber ido al infierno o al cielo? ¿Es verdad todo esto? Bueno, yo realmente... La verdad es que oigo eso de metal cristiano. Yo sé a qué está refiriendo, ¿no? Pero yo pienso que si yo hubiera sido uno de los apóstoles de Cristo, hubiera sido Tomás, ¿verdad? Yo soy una persona por naturaleza escéptica, necesito verdaderamente encontrar la respuesta, no creo sea fácilmente cualquier cosa. Entonces yo necesito consultar, estudiar, orar para realmente convencerme de algo. Y cuando la Biblia nos muestra acerca de eso del metal, es que ahorita hay una costumbre en muchas iglesias que dicen que está cayendo oro del cielo, y metales del cielo, y diamantes del cielo. Yo les contesto, ¿verdad? En Proverbios Salomón dijo que era mucho mejor buscar la sabiduría que los metales y las piedras preciosas. Entonces yo me pregunto, ¿verdad? ¿Cuál es el objeto que Dios esté mandando piedras preciosas y orito del cielo, cuando lo más importante es que Dios nos mande la sabiduría? Pero es al grado al que la iglesia ha caído. Pero lo pone y pregunta también del diezmo. ¿Del qué? Dice, eso del diezmo y lo del metal cristiano. O sea, bueno, ya usted hizo referencia a lo del metal cristiano. O lo que, el tipo de música al que está refiriendo. Será preciso. Será más bien que hablar de metal cristiano, está hablando de la música rock metal. Tipo de música, el género. Metal cristiano. Pero porque es joven. Entonces está haciendo 3 preguntas. Bueno, Puede ser también. Interpretación está buena esta vez. Pero puede ser, bueno, pero el diezmo no va a la par de eso. O sea, dice diezmo y metal cristiano. O sea, Es que los jóvenes hablan Le así a veces. faltó ahí somos una coma, un punto y aparte. bueno, pero lo puse con un i, ok. Y heavy metal es otra cosa, ¿no? Y cuando hablan de metal, o sea, sí hay que explicar. Entonces, pues... ¿Y el diezmo? Bueno, pues, ¿qué opina del diezmo? ¿Qué opina del metal cristiano? Y también esos que mueren y... Que van al infierno esos que dicen que han ido al infierno. Bueno, ya vimos claramente que Dios quiere que ahora demos lo que está en nuestro corazón. Y cuando un cristiano me dice que diezma, se me hace todavía un cristiano bajo la ley. Un cristiano debe dar 15, 20, 30... 50, 60, 80% a la obra de Dios. Eso ya dar legalistamente solamente el 10% pertenece a la ley. Ahora tenemos la libertad de dar mucho más. Ahora, la estadística dice que el 84%... Ni el diezmo dan. 84 ni el diezmo dan. Así es. Es una vergüenza. O sea, ya llegáramos al diezmo, yo digo, ya, por lo menos antes de caminar hay que aprender a gatear. Antes de correr, aprender a gatear y a caminar. Yo digo, caminemos por lo menos. Claro. El que siembra escasamente, pues va a recoger escasamente. Hay muchos cristianos que están padeciendo, que no tienen para la colegiatura, que no tienen para comprar un coche y eso, y tienen envidia de los que prosperan, sin saber que muchas veces los que prosperan son porque Dios los ha bendecido precisamente porque son gente generosa. Entonces, si nosotros nos sembramos en la obra de Dios, no podemos esperar recoger. ¿Y de los que han ido al cielo, al infierno? Desde que yo tuve me llevó Dios al cielo. Y vamos para eso también. En este escepticismo, ¿verdad? La Biblia está completa. Y la Biblia dice que ya no hay nada que agregarle ni nada que revelarle. Y yo creo que toda la revelación del cielo y del infierno ya está aquí en un compendio perfecto de Dios. Entonces, cuando alguien me dice que bajó al infierno, pues yo, sinceramente... el escepticismo de don Armando. Así es. Porque hay gente particularmente yo no lo creo. Hay gente que todo lo cree. Claro, porque yo me pregunto, ¿por qué Dios va a tener una extra revelación? Decirnos, o sea, me faltó, va a decir Dios, decirles algo del infierno, porque todo lo que está en el infierno ya está aquí en la Biblia. Todo lo que está en el cielo ya está en la Biblia. Salvo que confirme, salvo que aquella experiencia pueda confirmar. ¿Qué pasa si una experiencia está bíblicamente correcta? Claro, ahora, hay personas que, como Pablo, Ezequiel, Juan, que fueron sacados de su cuerpo y fueron llevados al cielo. Y Pablo pasaron 15 años y no quiso él decir su experiencia. Dijo que vio tantas cosas que no había palabras que pronunciarlas en 2 Corintios capítulo 12, ¿no? Y finalmente, pues ya explica, ¿verdad?, que él fue arrebatado. Y él ni siquiera quiere decir que le fue, dice, conozco un hombre, no sé cuál es su nombre, que fue arrebatado al cielo. Era tan humilde Pablo que dijo eso. Ahora, si Dios en su soberanía quiere a alguien hacerle sacarlo de su cuerpo y darle una experiencia, Dios es soberano para hacer eso. No, increíble la respuesta del pastor Alducin. Y qué bueno que tenemos otro día para hacer más preguntas. Sí, porque ya se nos fue el tiempo, impresionante cómo vuela el tiempo. Pero bueno, otra vez recordarles que vamos a ver qué preguntas han entrado hoy que estamos haciendo este programa en vivo. Se reprisa esta noche, de día miércoles,
Pero el día de mañana, jueves, vamos a estar grabando ahora mismo, después de este programa, aprovechando, no vamos a dejar ir a don Armando, ya que lo tenemos aquí, que no se nos vaya sin poder sacar el provecho de más preguntas que ya nos han hecho. Hay cantidad de preguntas, así que si no se contestó hoy la que usted nos hizo, pues esperamos que mañana, y también las nuevas que han entrado. Así es que de verdad que buenísimo, hemos aprendido cosas muy buenas, y que Pancho 3.1 no exista. Así que bueno, así que nos preparamos ahí, Adiel y Ray y Roger. Don Armando, muchísimas gracias, él se queda con nosotros, vamos a grabar nosotros y esto va a estar saliendo mañana, pero recordarle los libros, nos ha traído 5 libros, este libro de Dios y la existencia del mal. Juanita me decía, ya empezó a leerlo ayer mismo, me decía que está buenísimo este libro, así es que invitarlos a que nos hagan su comentario, su pregunta al Facebook, y entre todos los que comenten ahí, el próximo lunes quizás vamos a estar escogiendo ahí el nombre de 5 personas para hacerles llegar un libro del doctor, este libro precioso del doctor Armando Aldusi. Bueno, muchísimas gracias, muchachos, gracias, don Armando. Gracias. Nos vemos mañana, si lo permite, nuevamente Aquí Entre Nos. Hace más de 2000 años, 2 personas tuvieron fe, y por esta fe, Jesús hizo un milagro. Escrito está: mientras que Jesús enseñaba y predicaba, se dio cuenta que un hombre lo buscaba. Este hombre se inclinó teniendo mucha fe, pues sabía que el poder